Es decir, vamos a explorar lo que son acciones para abordar riesgos y oportunidades, que el apartado 6.1 en la 9001 estamos hablando de solamente riesgos y oportunidades, pero en la 14001 y la 45001 nos hace una separación en 611 y 612. Incluso llega hasta 614, que son el plan para abordar los riesgos y oportunidades. En este caso, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo y lo que son los aspectos de impacto ambientales. Muy bien. Hacemos un repaso en la 9001 con el apartado 6.1 porque este apartado es común tanto para la 9001 como la 14001 y la 45001. Además, es común para cualquier otro sistema de gestión que se encuentre en la estructura de alto nivel. Bien. Hay que considerar que yo estoy utilizando ciertos términos que ya se han abordado en otros eventos, porque esto es una serie, ¿bien? Esta es una continuación ya, de hecho es la sexta entrega de una serie en la cual estamos hablando de sistemas integrados de gestión. Si ustedes quieren saber desde dónde nace esta serie, pues van al canal de YouTube de Cantan, y allí van a poder ver los primeros episodios, ¿bien? Incluso pueden ver episodios de otras temporadas en las cuales vimos 9001, 14001, 45001, 27001, y bueno, hay muchos de los antecedentes de los que hoy vamos a dar por asentado. Por ejemplo, el hecho de que estábamos hablando de la estructura de alto nivel los componentes de esa estructura de alto nivel. Bien, entonces, lo que son acciones para abordar riesgos y oportunidades es común en 9001, 14001 y 45001. Recordemos que los niveles de integración se van a dar siempre y cuando hayan requisitos comunes. No existen requisitos comunes en cuanto a aspectos de impacto ambientales e identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿vale? Por lo tanto, lo que nos dice la PAS 99, que es la norma donde establece los requisitos para los sistemas integrados de gestión, dice: para los casos que no hayan requisitos comunes, pues tiene que cumplirse con los requisitos específicos de cada una de las normas de gestión. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, dice que en acciones para abordar riesgos y oportunidades, dice que al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referidas en los apartados 4.1 y los referidos en el apartado 4.2 y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario con el fin de, ¿vale? Aquí lo que es la conexión de 4.1 y 4.2 fueron lo que son los requisitos del contexto y los requisitos de las partes interesadas pertinentes, y que son elementos de entrada para poder hacer una identificación de los riesgos y oportunidades. En este caso hablamos del sistema de gestión de la calidad, pero consideremos que este es un requisito común para calidad, medio ambiente y seguridad de salud en el trabajo. Así que aquí, en donde dice calidad, pues podríamos poner para el sistema integrado. Bien, ese ejercicio de poder relacionar los requisitos del contexto y los requisitos de las partes interesadas a la matriz de riesgo y oportunidades, ya lo vimos hace 2 semanas, ¿vale? Específicamente el evento que relacionamos, no hace 2 semanas, hace 3 semanas, eso fue el 5 de octubre del 2023, ¿vale? Ahí pueden ver entonces a qué nos referimos cuando se hace esa conexión del contexto y las partes interesadas con riesgos y oportunidades. Dice que asegurar que el sistema de gestión pueda lograr los resultados previstos. ¿Cuáles son los resultados previstos? En el caso de calidad, tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos del producto y la satisfacción del cliente, o la mejora de la satisfacción del cliente, para ser más preciso. En el caso de 14001 es prevenir la contaminación y reducir el impacto ambiental. Y en el caso de la 45001 es contar con espacios de trabajo seguros y saludables. Bien. Aumento de los efectos deseables. ¿Cuáles son los efectos deseables? Los que se encuentran en los factores positivos y en los requisitos que representan oportunidad tanto en el contexto como en las partes interesadas. Es decir, aumentar la capacidad que tienen las oportunidades, ¿vale? En el evento
el que hablamos de riesgos y oportunidades, pudimos ver cómo se desarrollan esas acciones para abordar las oportunidades, incluso cómo se priorizan las oportunidades, haciendo un símil con los riesgos. Esto lo hicimos incluso con la automatización de Kantan. Prevenir o reducir los efectos no deseados. Los efectos no deseados son la expresión negativa del pensamiento basado en riesgo, lo que comúnmente llamamos riesgo, y que estos pues se tienen que prevenir o reducir. Ahí pues vimos también una matriz de riesgos en la cual podemos ver cómo se puede aceptar, mitigar o transferir los riesgos del sistema de gestión, ¿vale? En este caso de un sistema integrado de gestión. Y lograr la mejora. Hay que considerar que la mejora forma parte de los objetivos de la organización y que la definición del riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos y pues, cada objetivo que se plantee, incluyendo los objetivos de la mejora, pues están sujetos a esa incertidumbre. Por lo tanto, es importante que nosotros gestionemos esos riesgos. Muy bien. Dice que la organización debe planificar las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Debemos contar con un plan de acciones. También vimos que ese plan de acciones es un elemento común que nos va a permitir a nosotros medir el esfuerzo que se tiene dentro de la organización para contribuir tanto con los riesgos y oportunidades como otros planes de acción que tiene la organización. De todas formas, sobre este punto vamos a volver a insistir el día de hoy, pero ya para abordar no solamente los riesgos y oportunidades de la organización, sino también lo que son la combinación de aspectos e impactos ambientales o de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Muy bien. Dice que también se debe planificar la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad. En este caso, cuando uno termina lo que es el tratamiento de riesgo, el plan de acciones como tal, el plan de acciones se puede concebir como un proyecto o un mini proyecto que al final tiene un resultado. El resultado va a ser aceptar, transferir o mitigar el riesgo, pero no se queda solamente con el cierre del proyecto, sino que se incorpora al proceso del sistema de gestión. ¿A qué proceso? Bueno, en el enfoque que nos damos desde Kantan, existe un proceso responsable de abordar el riesgo y oportunidad y por lo tanto esas acciones se van a incorporar a ese proceso, ¿vale? Normalmente se incorporan como un control y un control operacional, quiero decir. Y evaluar la eficacia de estas acciones. El evaluar la eficacia de estas acciones es que cuando uno termina el proyecto de implementación de esas acciones para abordar los riesgos de oportunidades, estos van a tener el efecto real de mitigación, aceptación o transferencia, ¿vale? Pero hay que tener siempre previsto desde la planificación la posibilidad de que esto no se materialice, ¿vale? Si esto no se materializa, si no se logra la mitigación, aceptación o transferencia del riesgo efectiva, entonces allí pues nosotros tenemos que ir adosando ese riesgo a la operación de la organización y eso pues puede representar pérdidas importantes. Si es que nosotros no tenemos acciones para abordar riesgos que sean eficaces. Lo ideal es que sean eficaces, pero si no son eficaces, lo tenemos que transparentar, evidenciar dentro de la aplicación, en este caso, de gestión de riesgos y que al final pues se puedan tomar acciones correctivas para poder lograr el efecto esperado. El efecto esperado siempre va a ser mitigar, aceptar o transferir los riesgos, ¿vale? Fíjense que estoy haciendo énfasis sobre esos tres tratamientos porque particularmente pienso que el de eliminar los riesgos es muy difícil o al final no hay una real eliminación como tal, sino una sustitución. Se puede hacer una sustitución por un riesgo más bajo, eso sí, pero es una sustitución, no es que se suprime por completo el riesgo porque la única forma de suprimir un riesgo es dejar de hacer una actividad. Y dejar de hacer una actividad, bueno, depende del tipo de actividad, habrá actividades que se pueden dejar de hacer, pero al final se termina sustituyendo por otra que genere los mismos resultados. Por lo tanto, hay una sustitución de riesgos por un riesgo
por supuesto, idealmente más aceptable. Dice que las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios, ¿vale? Eh, Evidentemente, si tenemos aquí es donde la norma nos va dando luces de que tiene que existir un análisis de riesgo, es decir, la comparación de la probabilidad con la consecuencia para que ésta nos diga un nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es alto, entonces el plan de acciones que se debe tomar debería ser de mitigación y con el alcance y la complejidad asociada a ese nivel de riesgo. Bien, hay organizaciones que definen un concepto que es muy útil, que es el apetito por el riesgo. Entonces definen un apetito por el riesgo, todo lo que esté por debajo del apetito por el riesgo se acepta y todo lo que esté por encima, pues se decide si se va a transferir o a mitigar. Hay unas notas. Recuerden que las notas no son requisitos auditables, por lo tanto no establece requisitos para la implementación, pero son aclaratorias, es decir, nos permiten a nosotros darle una definición, una aclaración a los requisitos que acabamos de revisar. Dice que las opciones para abordar los riesgos pueden incluir evitar los riesgos, asumir los riesgos, para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener el riesgo mediante decisiones informadas, ¿vale? En este caso es lo que nosotros llamamos aceptar, transferir o mitigar, ¿vale? Fíjense que la norma nos está dando, por ejemplo, el evitar el riesgo, ¿vale? Esa evitar riesgos está en el marco de evitar, y tanto evitar como también por aquí dice eliminar la fuente, están en ese marco donde dice, oye, en realidad es una sustitución de esa fuente de riesgo, una sustitución de la acción. Recordemos que el riesgo se da porque actuamos, ¿vale? El hecho de que nosotros actuemos, el hecho de que hagamos algo ya es una fuente de riesgo y por lo tanto el hecho de que podamos tanto tratar de evitar como eliminar, simplemente es ejecutar una acción paralela o diferente, la cual extraería una sustitución de riesgo, ¿vale? Nosotros le decimos aceptar riesgo y en la norma le dicen asumir. Hay que considerar que esto es una traducción en la cual se tiene que llegar a consenso en todas digamos, las naciones que tienen habla hispana y que, bueno, asumir es más acertado según los normalizadores. No obstante, el uso que se le da a nivel de normas a ese asumir es el aceptar, ¿vale? Accept en inglés. Bien, en una segunda nota nos dice que las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamientos de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilizar nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la organización o las de sus clientes. Aquí nos están dando una guía muy interesante para saber cuáles son esos tipos de oportunidades a las cuales se hace referencia a la norma. Bien, por ejemplo, si vamos a hacer lanzamiento de un nuevo producto, pues ese nuevo producto normalmente es el resultado del proceso de innovación de la organización y por lo tanto el hecho de que tengamos ese nuevo producto no es solamente el trabajo, ¿vale? El trabajo tiene que ver en hacer un proyecto de marketing en el cual te permita lograr o establecer unos objetivos de divulgación de la existencia de ese producto, un proceso de ventas que usualmente tiene campañas para lo que es la promoción de ese nuevo producto. Por lo tanto, el hecho de que se habla que el lanzamiento de nuevo producto es una oportunidad, pues
esta va a ser una oportunidad que requiere de ejecutar un conjunto de acciones para poder materializarla. No puede quedar aislada, no puede quedar simplemente el hecho de, tenemos un nuevo producto y está disponible y adiós, ¿no? Sino que tenemos que desarrollarla por completo y ese es el alcance de la oportunidad. Es decir, ahí diferenciamos lo que es el resultado del proceso de innovación contra lo que es el lanzamiento de un nuevo producto. Un lanzamiento de un nuevo producto normalmente es mucho más amplio que la simple innovación. Simple por decir un nombre de que es parte de un proceso mayor, ¿vale? No necesariamente las innovaciones son simples. Bien, de hecho es un proceso muy complejo porque si no, entonces lo ejecutaríamos todos, ¿cierto? Bien, ahora vamos a este 6.11 que acabamos de analizar. Recordemos que es común para la 9001, 14001, 45001, por lo tanto, se puede implementar de forma integrada. Pero ya cuando entramos a aspectos ambientales y más adelante, cuando hablemos de IPER, que es identificación de peligro, evaluación de riesgo, ahí tenemos particularidades y esas particularidades tenemos que tratar de implementarlas. Bien va a ser en el mismo sistema, con los mismos recursos que tenemos, cuando hablo de los recursos tecnológicos, humanos, financieros y de tiempo. No obstante, vamos a contar con requisitos que son especializados o vamos a llamarle particulares para los aspectos ambientales, ¿vale? En este caso, aspecto impacto ambiental. Y más adelante, identificación de peligro, evaluación de riesgo. Que también esto es una anécdota de margen. eh, la relación que tiene un aspecto impacto ambiental es la misma relación que tiene una causa y un efecto. Muy bien. Y es la misma relación que se tiene en identificación de peligro y evaluación de riesgo. No estoy diciendo que sean lo mismo, son equivalentes, ¿vale? En cuanto a su relación de causa-efecto. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque eso nos va a servir para conceptualizar la integración de esta clase de esta clase de instrumentos. ¿Bien? Dice que dentro del alcance definido en el sistema de gestión ambiental, recordemos que en el sistema de gestión ambiental hay un alcance físico y un conjunto de productos y servicios que están asociados a unas líneas en las cuales se generan aspectos ambientales. La organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos que puede influir y sus impactos ambientales asociados desde la perspectiva del ciclo de vida. Bien, aquí que es lo que nos está diciendo la ISO 14001, que bueno, tenemos una perspectiva de ciclo de vida que es desde la cuna hasta la tumba de un producto, un servicio, de una actividad, bien, y que asociados a ese ciclo de vida, pues existe un conjunto de aspectos ambientales. Existen diccionarios de aspectos ambientales que podemos escoger para que, dependiendo de nuestra actividad, la podamos utilizar. Muy bien. Esos aspectos ambientales tienen el potencial de generar un impacto ambiental, es decir, una modificación en la preservación de los recursos naturales que se conforman parte del medio ambiente. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar es, cuando hablamos de un impacto ambiental, en este caso vamos a hablar del potencial de impacto ambiental que tiene un aspecto ambiental. Esto es muy importante tomar en cuenta porque seguramente nos están escuchando personas que son especialistas en medio ambiente y en esas especializaciones, pues se suele utilizar el impacto ambiental a lo que en la norma ISO 14001 se le llama emergencia ambiental, es decir, el impacto consumado, ¿vale? Cuando nosotros estamos hablando de evaluación, perdón, identificación de aspectos y evaluación de impacto, estamos hablando de la potencialidad que tiene un aspecto ambiental en convertirse en un impacto ambiental. Bien. Tenemos entonces que cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización debe tener en cuenta los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados,
y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Bien, nosotros cuando estamos hablando de unos aspectos ambientales, los aspectos ambientales se ven afectados precisamente por esos procesos de innovación, mejora, las estrategias que tiene una organización. Bien, recordemos que, por ejemplo, el desarrollo de un nuevo producto eventualmente puede traer, por ejemplo, un mayor consumo de agua, una mayor ocupación de espacio, ¿vale? Por ejemplo, voy a poner el caso de que en una mejora, la organización está buscando, por ejemplo, incrementar la capacidad de producción de la organización. Para ello vamos a construir un ala más de la fábrica, para llevarlo a la fábrica. Bien, eso pues estaría ocupando una, un terreno, estaría aumentando el consumo de energía, aumentando el consumo de agua, aumentando también el consumo de combustibles, por ejemplo. También probablemente estemos generando desechos, tanto durante el proyecto, digo yo, del montaje, la construcción de esa nueva ala, como en cuanto a la puesta en marcha de esa nueva línea de producción, nueva área de producción dentro de la organización. Bueno, eso genera aspectos ambientales que tenemos que tomar en cuenta. Condiciones anormales y situaciones de emergencia razonablemente previsibles. Aquí quiero hacer un énfasis porque los aspectos ambientales tienen como dos regímenes, ¿vale? Un régimen normal, que es el funcionamiento normal de la organización, el día a día, un día de producción normal, y lo que son las condiciones anormales. Las condiciones anormales son las que sean razonablemente ocurribles, ¿vale? Esa razonablemente ocurrible, por ejemplo, puede ser que dentro de la organización exista un incendio. Bueno, perfecto. Resulta que ese incendio genera emisiones que en condiciones normales no se van a dar, ¿vale? Entonces, evidentemente esas condiciones anormales nosotros no podemos ponernos muy creativos, creativos en el sentido de decir, no sé, voy a poner el caso, que en Santiago de Chile haya una inundación. Para quienes conozcan Santiago, pues estamos bastante retirados del mar y estamos rodeados de montaña, por lo tanto no va a existir una condición anormal de una inundación. Pero sí es muy probable que ocurra un terremoto, ¿vale? Entonces, como la condición anormal es un terremoto, pues en esa condición anormal de terremoto tenemos que identificar aquellos aspectos ambientales y evaluar la potencialidad de los impactos ambientales que tienen esos aspectos ambientales que van a surgir durante el terremoto. Muy bien. Tenemos que la organización debe determinar aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos mediante el uso de criterios establecidos. Es muy importante que hay impactos ambientales más significativos que otros. Voy a poner un caso de la operación de una oficina, ¿vale? Y el de la oficina lo hago adrede porque las organizaciones en producción pueden tener mucha diversidad de aspectos ambientales e impactos ambientales, pero en las oficinas es más o menos normalizado, ¿vale? Al menos pueden llegar a ser bastante estándar, ¿vale? Está, por ejemplo, el consumo de energía. Evidentemente, el consumo de energía es un aspecto ambiental que puede llegar a ser significativo dependiendo de el tamaño de las instalaciones y el tipo de instalaciones eléctricas que tenga la organización, ¿vale? También va a depender de la temporada en la que nos encontremos y de la eficiencia del edificio donde opere la administración, ¿vale? Si nos encontramos en una temporada en la cual hay un invierno muy frío o un verano muy caliente y el edificio es poco eficiente, por lo tanto vamos a tener un impacto ambiental significativo asociado al consumo de energía para poder hacer las condiciones ambientales, para poder mantener las condiciones ambientales de del edificio. ¿Bien? Ese es un factor común, el consumo de energía, ¿vale? No obstante, podríamos venir a decir, oye, ese impacto ambiental
puede llegar a ser menos significativo si esa oficina, por ejemplo, voy a poner el caso, tiene una cantidad importante de impresoras, ¿vale? ¿Por qué? Porque ante la significancia que tiene la disposición de los toners, el consumo de energía puede ser menor a lo que es la contaminación por toner si nosotros no hacemos la disposición de esos toners de forma adecuada. Bien, esto, pues, por supuesto, cada vez las organizaciones son cada vez más paperless y, por lo tanto, se está utilizando cada vez menos la impresora. No obstante, pues va a depender mucho del rubro en el que nos encontremos, va a depender mucho de la cultura organizacional y sobre todo los requisitos del cliente. Sé que los clientes pues requieren que nosotros, por ejemplo, imprimamos manuales, planos y por lo tanto el consumo de tóner es un aspecto ambiental significativo para una oficina y puede llegar a ser incluso más significativo que el de la energía. Voy a poner el caso. Si estamos en una temporada en la cual las temperaturas son estándar digo yo, aceptables para el cuerpo humano, tenemos una regulación automática a 20, bueno, dependiendo del país donde nos encontramos, puede ser 23 o 25 grados, Celsius para la oficina y que la infraestructura es bastante eficiente, pues ese aspecto ambiental de consumo de energía no va a ser significativo. En cambio, el toner puede mantenerse significativo independientemente de esas condiciones, ¿vale? Hay que considerar que, bueno, ahí también hay tecnología para aprovechar el ciclo de vida de las impresoras, pero bueno, esto no es tema de esta charla, ¿vale? Lo importante es que fíjense que el tema de los aspectos de impactos ambientales va a variar por cada organización, independientemente que tengamos unas condiciones similares en procesos similares. Voy a hablar, por ejemplo, no sé, en administración tenemos a contabilidad, recursos humanos, en las gerencias y todas esas áreas suelen tener, digamos, procesos muy equivalentes entre una organización y otra. No obstante, podemos tener aspectos de impactos ambientales con diferente significancia dependiendo de la forma de cómo opera la organización y pues las decisiones estratégicas que han tomado sobre esos aspectos ambientales. Bien, dice que la organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización según corresponda. Una pregunta que tenemos que hacer como auditores o tenemos que hacernos como auditados es tan sencillo como esto. ¿Cuáles son los 3 aspectos ambientales más significativos que hay dentro de la organización? ¿Vale? Eso en una auditoría, un auditado nos los tiene que cantar. O sea, cantar, quiero decir, es una forma coloquial de decir que prácticamente se lo sabe de memoria. Lo tiene que tener muy presente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada pasó por una identificación de aspectos, evaluación de impactos, ¿vale? Que es una metodología establecida por criterios que tenemos acá arriba y que además esa significancia pues ha sido comunicada. Para eso tenemos que contar con instrumentos que sean fácilmente entendibles. Bien. También dice que la organización debe mantener información documentada de sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados. Aquí es donde sale la famosa matriz Maya, ¿no? La matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales, ¿vale? Esa es la matriz que solemos tener muchos, no sé si todos, pero hay algunos que incluso la asumen como parte del sistema de gestión ambiental. O sea, la asumen que todos la tenemos. Digo que pueden haber otras formas de presentarla, pero la verdad es que la más común es la matriz llamada matriz Maya o matriz de aspecto impactos ambientales. Bien, también los criterios usados para determinar los aspectos ambientales significativos. Esto lo que nos está diciendo es que el procedimiento mediante el cual lograste determinar la significancia de los impactos ambientales tiene que estar documentado, ¿vale? Y esto también es lógico. ¿Por qué?
esto tiene juego dentro del sistema de gestión. ¿Qué pasa? Existe un control de documento que se revela o se establece en el apartado 7.5, ¿vale? En el apartado 7.5 nos dice que tenemos que tener un control de cambio sobre la información documentada. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? En un año hacemos la identificación de aspectos de evaluación de impactos ambientales con un método. Pero al siguiente año hacemos una manipulación de esos parámetros para que siempre nos den aspectos ambientales que sean poco significativos. Bien, o que se baje de forma importante la significancia de ciertos aspectos ambientales. Esa manipulación, aparte de que es un manejo indebido, porque estamos hablando de una mala práctica, tiene que quedar grabada dentro del control de cambio del método en este caso, de identificación de aspectos y evaluación de impacto, ¿vale? Entonces, claro, la norma tiene un control para poder asegurar de que esos resultados sean comparables, ¿vale? Y comparables quiere decir que se mantenga un mismo método. Además hay que decirlo, siempre dentro de una organización existe aspectos ambientales significativos, independientemente de la significancia que pueda tener ese aspecto ambiental frente a otras organizaciones. Y esto se lo digo porque a veces dice, no, no tenemos ningún aspecto ambiental significativo o aspecto ambiental con impactos significativos, para ser más preciso. Eh, Eso es falso. Siempre vamos a tener algún aspecto ambiental cuyo impacto sea significativo porque eso es un valor relativo que tiene al número de aspectos ambientales que tenga. O sea, a lo mejor está mal implementado el método, pero siempre tenemos al menos un grupo de impactos ambientales significativos. Normalmente, y como buena práctica, se deberían decir el 20% que son los más significativos, los que deberíamos considerar para poder desarrollar lo que es las acciones para abordar los aspectos ambientales significativos. Y esa significancia se da en función al nivel de impacto, ¿vale? Aquí también quiero hacer un paréntesis porque hay veces que me dicen, es que los aspectos ambientales tienen un riesgo asociado a que se convierta en un impacto ambiental significativo. Es una forma de evaluar los impactos ambientales, pero cuidado porque lo que son riesgos es distinto a impactos potenciales, ¿bien? El riesgo es la combinación de la probabilidad de impacto, ¿vale? La probabilidad de impacto de que ocurra un evento. Esa es la definición de riesgo en este campo, riesgos ambientales. Y al final, el impacto ambiental es la capacidad de modificación de los recursos naturales debido a la interacción con un aspecto ambiental. Entonces, como las definiciones son distintas, pues el uso indiferente de estos dos conceptos puede llegar a ser una mala práctica. Muy bien. Tenemos que unas notas también aclaratorias que nos dicen sobre los aspectos ambientales. Dice que los aspectos ambientales significativos pueden dar como resultado riesgos y oportunidades asociados tanto con los impactos ambientales adversos como amenazas, como con los impactos ambientales beneficiosos, oportunidades. Es decir, nosotros cuando estamos haciendo una identificación de aspectos impactos ambientales, podemos encontrar aspectos ambientales que sean, aspectos ambientales con impactos beneficiosos, ¿vale? Como por ejemplo, la regeneración de biomasa, ¿vale? A través de sembrar nuevas especies dentro de nuestro campo de influencia, el promover la educación ambiental, el aumentar la biodiversidad en un área de influencia, ¿vale? Todos esos impactos positivos los podemos encontrar como una oportunidad en la 14001. Dice que también tenemos que planificar acciones. ¿Para qué? Para abordar los aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y los riesgos y oportunidades identificados en 6.11. Al final tenemos que contar con un plan de acción común para poder
abordar estos tres elementos y en Kantan lo vamos a ver más adelante, ¿vale? En Kantan vamos a ver incluso cómo ese plan de acciones nos permite para abordar lo que son los riesgos de oportunidades, los aspectos de impactos ambientales, la identificación de peligro de evaluación de riesgo y otros planes de acciones que tiene la organización. Dice que también debemos planificar la manera de implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión ambiental, ¿vale? Que en este caso esas acciones van a estar relacionadas con los objetivos ambientales, los soportes y la operación y la evaluación del desempeño. Bien, y otros procesos del negocio, ¿vale? Lo que es tanto la planificación como la operación de la gestión ambiental tienen un conjunto de procesos que están claramente identificados dentro de la 14001. Por lo tanto, cada vez que nosotros vayamos a ejecutar un plan de acciones, pues tenemos que adjudicarlo a un proceso del sistema de gestión ambiental o a un proceso de negocio que en este caso, pues, interactúan dentro de la misma herramienta. En este caso, la herramienta es la herramienta que utilizamos es el mapa de procesos. ¿Bien? También evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Sí? Siempre, cada vez que tomemos acciones dentro de un sistema de gestión, independientemente de qué tipo de acción, siempre va a estar acompañado por la evaluación de la eficacia. Esto, mira, es una, una fija que los auditores tenemos que preguntar o como auditados tenemos que responder. ¿Vale? En la planificación de acciones tenemos que cuando se planifiquen estas acciones, la organización debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocios. Bien, fíjense que esta norma ya en el año 2015 nos está hablando de lo que son las opciones tecnológicas. Las opciones tecnológicas tienen que ver con la administración, como por ejemplo lo hace Cantan, la administración del sistema de gestión propiamente, ¿vale? Como también tecnologías desde el punto de vista de cuáles son las alternativas que encontramos en el mercado que puedan llegar a generar impactos ambientales menos significativos, ¿vale? Esto también lo tenemos que ver más adelante con lo que es la perspectiva del ciclo de vida. Hoy no vamos a abordar lo que es perspectiva del ciclo de vida, pero sí cuando lleguemos al apartado 8, que esto será dentro de 2 semanas, es decir, para el 9 de octubre, perdón, el 9 de noviembre del año 2023, ahí pues hablaremos de cómo se aplica el concepto de perspectiva del ciclo de vida. Así que tan cordialmente invitados. Vamos a ver lo que es ahora la 6.12, pero desde la perspectiva de la 45001. Aquí vamos a hablar de identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Fíjense que acá, de hecho, esto fue uno de los requisitos más discutidos en la 45001 para pasar de OSAS 18001 a 45001. Esto ocurrió en el año 2018. A ver, también aprovecho la oportunidad de informar que se ha ratificado la 45001, ha salido una 45001-2023, pero básicamente es la copia fiel de la 45001-2018, solo que por mejores prácticas se ha hecho una revisión para evaluar su pertinencia y para poder hacer una renovación de la norma, en el sentido de que, mira, ratificamos, decimos que es lo mismo, pero recuerden que del 2023 al 2028 vamos a tener la misma norma. Bien, así que la 45001 va a extender su vigencia por 5 años más, así que vamos a tener los mismos requisitos de 45001-2018 hasta al menos 45001-2028, o así lo han planificado los normalizadores. Bien, dice que tenemos lo que es la identificación de peligros y evaluación de riesgo. Para la identificación de peligros, dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de peligros. Los procesos deben tener en cuenta, pero no limitarse a, ¿vale? Esto, en este caso, el proceso de identificación de peligros, pues tiene que ser un proceso abierto porque esa identificación de peligro se puede dar durante la operación de la organización,
casos especiales o no, anormales, situaciones anormales, o con nuevos proyectos. Bien, incluso la mejora continua de la organización puede traer nuevos peligros. Eso nosotros tenemos que tenerlo muy, muy, muy presente porque al final termina siendo eh, una fuente de cambios que tenemos que abordar constantemente. Dice cuáles son los que tenemos que tener en cuenta. Cómo se organiza el trabajo, los factores sociales, incluyendo la carga de trabajo, horas de trabajo, victimización y acoso, como bullying e intimidación, el liderazgo y la cultura de la organización. Bien, es decir, nosotros podemos encontrar peligro y fíjense que iniciamos con peligros tan importantes como son los peligros de riesgos psicosociales, los peligros asociados a los riesgos psicosociales. Bien, todas esa carga de trabajo, ese ambiente, si se quiere, psicológico, ambiente de trabajo psicológico que hay dentro de la organización, son peligros que tenemos que identificar, ¿vale? Evidentemente, esos peligros luego van a tener asociado un nivel de riesgo, el cual nos va a decir si son peligros que tenemos que abordar por medio de acciones o son riesgos insignificantes que tenemos que mantener vigilados, pero no abordar acciones específicas sobre esa combinación peligro y riesgo, ¿vale? Dice que también actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo los peligros que surjan de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones físicas del lugar de trabajo. Este es el más común de la identificación de peligro. Golpeado por, caída desde, atrapado en, ¿vale? Esa sería la más común de las fuentes que hemos analizado, son las fuentes físicas, ¿vale? El diseño de productos y servicios, la investigación, desarrollo, los ensayos, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicios, el mantenimiento y disposición, ¿vale? En este caso tenemos que ver que no solamente es en la operación normal del día a día, sino también cuando estamos haciendo proyectos especiales, aquellas acciones adicionales para poder diferenciarnos de la competencia, en la cual también se puede hacer una identificación de peligro. Los factores humanos, esos factores humanos pueden estar dados, por ejemplo, por razones culturales, puede estar por razones personales. Bien, esto es lo que hace muy complejo lo que es seguridad y salud en el trabajo y al final los especialistas en seguridad y salud en el trabajo terminan convirtiéndose en una especie de psicólogos o al menos conocer la psicología porque tiene un componente humano importante, ¿vale? Las personas a veces que, por ejemplo, que tienen sobreestimulación, pueden decir, oye, sí, yo voy a hacer ese trabajo porque lo quiero sacar rápido, porque soy capaz de hacerlo. Y eso, pues, es un factor humano que representa un peligro, una fuente de riesgo que tenemos que saber cómo administrar, ¿bien? Y cómo se realiza el trabajo. El cómo se realiza el trabajo tiene que ver con los procedimientos seguros de trabajo, ¿vale? Que son el control común que tenemos en ese cómo se realiza el trabajo. También están los incidentes pasados pertinentes que sean internos o externos a la organización, incluidas las emergencias y sus causas, ¿vale? Hay que estar siempre atentos a lo que nos está publicando, por ejemplo, en las estadísticas de las OIT, las mutuales, los ARL, que siempre, y los institutos que están especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque estos nos están dando siempre estadísticas que tenemos que utilizar como una identificación de peligro. Pasa mucho, por ejemplo, en el sector construcción, donde, bueno, llega a ser uno de los sectores más peligrosos, digo yo, por los niveles de incidencia, aunque, ojo, esto lo digo yo con estadísticas que están un poquito ya añejas, según las últimas publicaciones, estamos hablando de que esos peligros se han trasladado al sector de la logística, es decir, todo lo que tiene que ver con logística y transporte, ¿vale? Y también en los factores psicosociales, ¿vale? Aquellos factores psicosociales han representado ahora mismo una fuente importante de incidentes
que han causado lesiones y afectaciones a la salud, que han venido suplantando paulatinamente, pero constante, a los que son los peligros en lo que era hasta el momento, hasta cierto momento, el sector más peligroso del mercado. Bien, también dice las posibles situaciones de emergencia. A ver, en una situación de emergencia, voy a poner una situación de emergencia que es prácticamente un clásico para este tipo de análisis, es un incendio. Durante un incendio puede haber un peligro, ¿vale? De hecho, hay peligros que se propician por las características de la emergencia. ¿Ya? Por ejemplo, caída desde el mismo nivel, porque las personas ponen nerviosas, no han ensayado, no han hecho tantos ejercicios para la atención de emergencia y bueno, tenemos caídas desde el mismo nivel porque normalmente se tropiezan, corren, se empujan, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que las personas, las personas incluyendo la consideración de aquellos con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo trabajadores, contratistas, visitantes y otras personas. Nosotros tenemos que identificar los peligros asociados a los visitantes. Hace poco me contaba una persona que lo que hacen es venta de soluciones tecnológicas, ¿vale? Soluciones tecnológicas que prácticamente son desarrolladores de software y sabemos que los desarrolladores de software pues están constantemente detrás de un ordenador o en una gran cantidad de tiempo están detrás de un ordenador y estos procesos de venta también suelen ser en oficina, ¿vale? Pero resulta que su compañero de trabajo eh, quería fumarse un cigarrillo, ¿vale? Al no haber adecuada señalización de los lugares donde se puede fumar cigarrillos dentro de la planta, pues él decidió que una especie de descampado podría servir para poder fumarse su cigarrillo. Resulta que va y se está fumando su cigarrillo y empieza a sentir que se le irrita la garganta, se le está dificultando respirar y pues empieza a caminar rápido hacia donde estaban las oficinas y llega ahogado, ¿vale? Esto es porque resulta que en el descampado donde él estaba fumando, pues en ese momento, por la dirección del aire, estaban generando unas emisiones que son nocivas para la salud, ¿vale? Por lo tanto, esta persona, por irse a a fumar un cigarrillo donde no estaba permitido, o al menos donde no le indicaron que podía hacerlo, pudo haber muerto, ¿vale? Puede haber una fatalidad por esas razones. Entonces, fíjense que no podemos, en gestión de seguridad y salud en el trabajo, no podemos tomarnos ninguna actividad como algo, no, es que simplemente es una visita a unas oficinas para que nos puedan vender un software. Ya, y ya está. No hay mucho más que eso, ¿vale? Ahí podíamos haber lamentado mucho la pérdida de un compañero precisamente por falta de controles en seguridad de salud en el trabajo. Bien, seguramente si hay algún experto en prevención de riesgos laborales, pues ya me habrá contado unos cuantos incumplimientos que hubo en ese control de acceso, pero vale, que esto es un caso real. Estamos hablando de un caso real y que sucedió hace poco tiempo y en una organización no menor, ¿vale? Una organización que cuando se dice el nombre, pues suele generar respeto. Bien, está la identificación de peligros, que son aquellas mencionadas en el lugar de trabajo, donde pueden verse afectadas por sus actividades, por la actividad de la organización, y también los trabajadores en una ubicación que no está bajo el control directo de la organización. Esto puede ocurrir también, por ejemplo, en aquellas organizaciones que son contratistas, que operan en las instalaciones de sus clientes y por lo tanto tenemos que conocer las características de la instalación del cliente porque eventualmente podemos tener peligros. Y hay que tomar en cuenta una variante más de este apartado en la cual dice, ok,
yo conozco la infraestructura del cliente, pero además en la infraestructura del cliente a lo mejor están haciendo, no sé, una sustitución de las láminas del techo del área donde nosotros vamos a hacer el, no sé, el suministro de cilindros de gas, vamos a poner ese caso. Vale, ese proyecto representa una identificación de peligros adicional a la que tenemos en condiciones normales. Entonces, eso hace mucho más complejo el hecho de que tengamos un proceso de identificación de peligros eficaz. Por lo tanto, para poder hacer esa identificación de peligros, evaluación de riesgo, establecimientos de controles, que al final es el fin último de estar haciendo todo este trabajo, tenemos que ser muy ágiles y para ello, por supuesto, la misma norma nos está orientando a que utilicemos tecnología. Otras consecuencias, incluyendo las consideraciones de diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones de la maquinaria y equipo, los procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo la adaptación de las necesidades, capacidades de los trabajadores involucrados. Aquí incluso podríamos estar hablando de idiomas, de cuando trabajamos en proyectos de envergadura, pues suelen haber personas que hablan diferentes idiomas, por lo tanto, por ejemplo, la señalética debería estar en los diferentes idiomas de las personas que operan dentro de esas instalaciones. ¿Bien? Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar los riesgos. Ya después que tengamos los peligros, esos peligros tienen un potencial y ese potencial se evalúa mediante la combinación de probabilidad y consecuencia. Hay veces que se utilizan tres niveles, que es probabilidad, consecuencia y severidad, ¿vale? O probabilidad, impacto y severidad. O probabilidad de impacto y exposición, ¿vale? Que suele tener un componente más para poder hacer el análisis. Eso va a depender mucho del método que elijan, pero es importante que tengamos un único método. Dice que debemos determinar y evaluar los riesgos relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿vale? Esos riesgos pues forman parte de la operación de la organización y nos dice la norma que las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de riesgos de seguridad y salud en el trabajo deben definirse respecto al alcance, naturaleza, momento en el tiempo para asegurarse que son más proactivas que reactivas y que se utilizan de modo sistemático. Es decir, que cuando nosotros implementamos esos métodos tenemos que considerar una característica que tiene la gestión de riesgo que es iterativa y eso no es menor. La gestión de riesgo no es una fotografía que tú te tomaste en algún momento, por allá, hablar de un registro único en un momento, sino que esto va variando, esto va haciéndose cada vez más complejo por las características de la organización o por los momentos que vive la organización y por lo tanto tenemos que volver muy ágil lo que es la creación o la identificación de peligro, la evaluación de un riesgo y el establecimiento de los controles. Que estos controles pueden ser estándar o extraordinarios también. Estas metodologías y criterios deben mantenerse y conservarse como información documentada. Es decir, tenemos que contar con un procedimiento que nos diga cómo se hace la identificación de peligro, evaluación de riesgo, establecimiento de controles, es decir, lo que le llaman a veces IPEREC, IPEROC, ¿vale? Hay diferentes formas de llamarlo. La más clásica es la IPER, ¿vale? Pero estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Es identificación de peligro, evaluación de riesgo. ¿Qué ocurre? Que la 45001 cuando les dije que había sido una de las normas más discutidas, de hecho tuvo dos revisiones antes de su publicación, nos introdujo a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pueden ser riesgos y oportunidades. Y ahí nos puso compleja la situación, porque la verdad es que ya es difícil identificar peligro y evaluación de riesgo. Ahora evaluar por oportunidades en paralelo a la matriz CIPER, pues es un trabajo interesante, un trabajo en el cual evidentemente tenemos que desarrollar ciertas actividades, pero que no está tan fácil, ¿vale? Solemos ser muy pesimistas en seguridad y salud en el trabajo. Dice que la organización debe establecer, implementar y mantener y evaluar procesos para, en este caso, la evaluación
de las oportunidades, es decir, que así como tenemos evaluación de riesgo, tenemos que tener evaluación de oportunidades. ¿Y qué son esas evaluación de oportunidades? Para adaptar el trabajo y la organización y el ambiente de trabajo, y también para eliminar peligros y reducir riesgos. Es decir, cuando nosotros estamos abordando con oportunidades, lo que tenemos que ser bien creativos para que esos peligros nos generen cambios, innovaciones dentro de los espacios de trabajo para poder hacerlo menos o para poder eliminar esos peligros o para poder generar una mitigación importante de los riesgos, ¿vale? Y fortalecimiento de la organización en su consecuencia. ¿Vale? También tenemos otras oportunidades de mejora del sistema de gestión al momento, por ejemplo, que nosotros estamos ejecutando una oportunidad o, por ejemplo, abordando un riesgo, podemos aprovecharlo para poder hacer innovaciones tecnológicas, podemos hacerlo para aprovechar el aprendizaje de las personas en cuanto a la ejecución de un proceso. Dice que los riesgos en la nota, los riesgos para la seguridad de salud en el trabajo y las oportunidades de seguridad de salud en el trabajo pueden dar como resultado otros riesgos y oportunidades a la organización, ¿vale? Es decir, que aparte de que es un proceso iterativo, también es un ciclo cerrado, es decir, que nos está dando, aparte de abordar los riesgos y oportunidades, nos va a generar nuevos riesgos y oportunidades. Bien, también tenemos que planificar las acciones tanto para abordar los riesgos y oportunidades, ¿vale? Que están en 6.12 y 6.13, y abordar los requisitos legales, que solo vamos a ver más adelante, lo que es la evaluación de cumplimiento legal, y preparar y responder ante situaciones de emergencia. Hay que considerar que cuando hacemos una evaluación de riesgo, el riesgo puede ser alto, pero ¿y si se materializa el riesgo? ¿Qué pasa si se materializa ese riesgo? Nosotros tenemos que tener medidas de emergencia, y para eso tenemos que remitirnos a lo que nos dice 8.2, que eso lo vamos a ver nosotros el día 16 de noviembre. Bien, también que tenemos la manera de integrar estas acciones a los procesos del negocio y evaluar la eficacia de esas acciones. Recuerden que cada vez que tomamos acciones siempre vamos a tener la evaluación de eficacia. También se debe tener en cuenta la jerarquía de los controles. Esa jerarquía de los controles lo vamos a ver el 16 de noviembre, porque resulta que normalmente tenemos la última barrera de control, que es el uso de equipo de protección personal, pero existen otros controles que son de carácter de ingeniería, administrativos, que podríamos estar abordando antes del equipo de protección personal o el equipo de protección colectiva. Dice que al planificar las acciones de la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, operacionales y de negocio. Las opciones tecnológicas vuelve a aparecer como requisito de la norma, y hay veces que nos terminamos por omitir, ¿vale? Por ejemplo, esta semana hemos estado trabajando en la jornada de seguridad y salud en el trabajo, la jornada por la Semana Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, jornadas técnicas que tuvimos tanto con ESG Innova como con ISO Tools. También estuvo la Escuela Europea de Excelencia, estuvieron universidades europeas participando con nosotros en estas jornadas técnicas, y que se estuvo profundizando, por ejemplo, con el uso de la inteligencia artificial. Bien. Eh, Dice que en cuanto a los riesgos específicos, pues ya vamos a hablar del caso práctico. Bien. En el caso práctico tenemos Tech Solution SA, que es una empresa que ofrece servicios de consultoría y soluciones tecnológicas del sector de tecnología de la información, y la empresa opera en una gran área metropolitana y cuenta con un equipo de 100 empleados que incluye programadores, consultores y personal administrativo. ¿Vale? Eso es para poder saber que tenemos estos distintos procesos. Dice que cuenta con un sistema integrado de gestión, el cual lo ha implementado con la 45.001, 14.001 y 9.001 bajo las directrices de la Paz 99, y esto se debe a su compromiso tanto con la calidad como con el medio ambiente, con la seguridad y salud en el trabajo. Bien. Y ha encontrado los diferentes riesgos y oportunidades para, en este caso, del punto de vista de calidad.
dice que hay un riesgo potencial de dependencia de un proveedor clave del software. Si el proveedor experimenta problemas o retiros de productos, podría afectar negativamente la calidad y la disponibilidad de los servicios. Eso es una afectación para lo que son los riesgos de oportunidades de la 9001. También encontré una oportunidad que la empresa reconoce, una oportunidad en la adopción de tecnologías emergentes que podrían mejorar la eficiencia y la calidad de los servicios, así como ampliar su cartera de productos. ¿Vale? Aquí nos encontramos con un ejemplo de un riesgo y una oportunidad de calidad. También vamos a ver, por ejemplo, los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales de Test Solution es la identificación de impresión excesiva de documentos y la falta de reciclaje de los equipos electrónicos que son aspectos ambientales relevantes. Ahí tenemos dos aspectos ambientales que tenemos que considerar y los impactos es la impresión excesiva que puede dar el resultado de uso ineficiente del papel y energía. Yo también podría agregar a lo que es los residuos peligrosos, dado la impresora. A ver, habría que ver cuál es la tecnología que utilizan. Y la falta de reciclaje de los equipos electrónicos que puede contribuir a la acumulación de desechos electrónicos. Esto puede ser dentro de la instalación u otras partes de la organización. Bien, nos dice que en cuanto a 45001 se han identificado unos peligros. Dice que en el área de tecnología de la información, Tech Solution identifica peligros potenciales como el estrés laboral debido a los plazos ajustados. Normalmente en tecnología tenemos plazos muy ajustados. De hecho, existe un indicador que se llama Time to Market que siempre estamos incumpliéndolo, ¿vale? Porque que tenemos que ser más rápido e incluso ir, no sé, quizás a la velocidad de la luz. Y eso es físicamente a veces imposible. Digo a veces porque nos toca, ¿vale? Y la exposición de riesgos ergonómicos debido a la configuración inadecuada de los equipos. Esto también está muy presente en las empresas tecnológicas, ¿vale? Si no tenemos una adecuada gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los riesgos es la falta de gestión de estrés laboral y ergonomía inadecuada que pueden resultar en lesiones de esfuerzo repetitivo, ¿vale? Agotamiento y disminución de la satisfacción laboral, lo cual en consecuencia nos va a traer ineficiencias. Pues tenemos, fíjense que tenemos aquí la estructura de alto nivel, de la 4 a la 10, ¿vale? Teniendo 0, que es la configuración propia del sistema. Y específicamente hoy estuvimos hablando del 6.1, en donde nos encontramos lo que es la gestión de riesgo 9001, 14001 y 45001. Bien. Tenemos, por ejemplo, lo que es la matriz de riesgos y oportunidades, que tenemos una matriz de riesgos, ¿vale? Habíamos hablado de la dependencia de un proveedor. En este caso, el uso de esta herramienta nos hace versátiles porque nos puede permitir identificar el proceso de gestión, en este caso, por ejemplo, asociado a no sé, puede ser la ejecución del servicio, en donde están lo que son los recursos, el código del riesgo. Yo puedo anexar el riesgo. Vamos a ir aquí a la presentación para que nos sirva de fuente de información, ¿vale? Habíamos dicho que tenemos riesgos y oportunidades en este caso de identificación del riesgo potencial de la dependencia de proveedores de software. Bien. Acá está, voy a ponerla en una entidad específica. En este caso, el cargo automático de quien lo está realizando. Voy a identificarme como persona para que él lo pueda ver quiénes los están generando. Aquí está el riesgo. El origen en este caso es, por ejemplo, podríamos haberlo sacado de un análisis de requisitos de partes interesadas, ¿vale? Esta parte de la dependencia de proveedores de software, ¿bien? En este caso, tomando los proveedores como una parte interesada. En este caso, se refiere a un riesgo operativo, ¿vale? Aquí las causas. En este caso, podemos ir incorporando nuevas causas. Aquí hay algunas que ya existen. Voy a poner una causa específica. Esa causa es poca diversificación
clasificación de proveedores. Bien, aquí le damos a aceptar, se crea esa causa y las consecuencias que puede traer esto es, por ejemplo, aquí decimos perder una ventaja competitiva no, ahí no es, podríamos ser un costo de oportunidad, por ejemplo. Voy a quitar esta y vamos a poner esa como consecuencia. Fíjense que el llenado es bastante rápido, nos permite pues luego hacer una evaluación de la probabilidad, esto es probable y cuyo impacto inherente puede llegar a ser moderado. Bien, le damos guardar para que veamos cómo se hace esa relación. Bien, fíjense que se le hayamos adjudicado a la ejecución del servicio. Aquí está el riesgo, está toda su caracterización y me dice que el riesgo inherente es alto. Bien, por lo tanto, tendríamos que definir lo que son los controles asociados a ello, ¿vale? Y esos controles, pues, lo podemos ir incorporando desde aquí y nos va a dar lo que es la lista de controles. Bien, esta parte de riesgo y oportunidades ya la pueden ver con más detalle en en el evento específico. Quiero concentrarme, por ejemplo, en la matriz de aspecto impactos ambientales, ¿vale? Que cuando lo tenemos en formato de matriz, pues tenemos aquí lo que son las actividades que se realizan. Estas actividades vienen ya enumeradas desde la ejecución del proceso. Fíjense que aquí yo tengo un conjunto de actividades. Ese conjunto de actividades vienen de los distintos procesos. Cuando hacemos el enfoque proceso, ya podemos ir incorporando esas actividades. Bien, los aspectos ambientales vienen de diccionarios de aspectos ambientales, ¿vale? Esos aspectos ambientales yo lo puedo, bien sea crear nuevo o buscar uno existente. Si hago uno nuevo, en este caso, vamos a ver cuáles son los que traemos desde la práctica. Aquí vamos a ver el aspecto ambiental. En este caso es impresión excesiva de documentos. En ese caso es uso de papel, ¿vale? Como aspecto ambiental. Esto lo hacemos desde la sede principal, el cargo automático. El tipo de aspecto es uso de papel. Ponemos aquí la descripción. Fíjense que el colocar una descripción es bastante simple. Simplemente me traigo la información desde acá y etapa del ciclo de vida. En este caso vamos a hacer en explotación, para que luego podamos identificarlo sobre las distintas fases del ciclo de vida. Recordemos que los aspectos ambientales pueden aparecer en diferentes tipos de, o en diferentes etapas del ciclo de vida. Luego más adelante lo vamos a ir viendo. Aquí está todo lo que es el aspecto ambiental, toda la caracterización del aspecto ambiental y me dice que es una importancia alta, por lo tanto me sugiere de una vez que tengamos un plan de acciones, ¿vale? En cuanto a la dependencia del el proveedor clave para el software, tenemos, a ver, esto que está acá, que fue la que acabamos de abordar. Entonces podemos ver cuáles son los impactos ambientales asociados al uso del papel. Esos impactos ambientales están aquí también listados. Yo puedo escoger alguno, por ejemplo, contaminación del suelo, agotamiento de recursos. Hay diferentes impactos que podemos adjudicarle a ese aspecto ambiental. También existe un conjunto de controles. En este caso vamos a hacer un control de consumo mensual, ¿vale? Hice una copia, voy a hacer una existente, el control de consumo mensual, que es este que está acá, bien, y luego nos va a permitir a nosotros ir evaluando la eficacia de ese control por medio de un conjunto de criterios que al valorarlos acá, evidentemente yo lo estoy seleccionando a la rápida para que podamos ver cómo es el funcionamiento, le doy al guardar y este me va a dar la relación del aspecto impacto ambiental y me va a decir si necesitamos ejecutar algún control, ¿vale? Aquí está la importancia es baja,
Por lo tanto, el control que establecimos es suficiente por las características del control. O sea, fíjense que siempre es relativo, siempre hay una relación 80-20 y por lo tanto no va a requerir plan de acciones. Vamos a la matriz hiper, ¿vale? Fíjense, lo que estoy demostrando es que el uso de Kantan nos hace que sea mucho más rápido que cualquier otro uso de herramientas. Aquí voy a ver las áreas de la organización, ¿vale? Habíamos dicho que puede ser operaciones donde nos encontramos con riesgos asociados, por ejemplo, a la ergonomía. En este caso, las actividades o procesos también están listadas en una única lista. En este caso vamos a poner las que son las de producción y es una actividad rutinaria. Y el código del peligro, empezamos a buscar un código de peligro. Podemos ver si ya está identificado y si no está identificado, mira, aquí estamos con caída, contacto con máquinas y herramientas, temperatura, no está. Yo me lo puedo adjudicar acá con una fuente real de peligro. En este caso es una nueva. En este caso son operaciones de TI. Bien. Y aquí vamos a identificar lo que es el peligro, ¿vale? El peligro está identificado acá. Vamos a la última lámina, ¿vale? Y habíamos dicho, no, esa es impresión excesiva. Aquí peligros potenciales como estrés laboral debido a plazos. Habíamos dicho también exposiciones a riesgo ergonómico, ¿vale? Ese era un peligro, ¿vale? Allí tenemos la causa y la consecuencia. Aquí ponemos el peligro. El tipo está para seleccionar, en este caso es físico. Y los efectos posibles, en este caso, por ejemplo, dolencias o padecimientos musculoesqueléticos. ¿Vale? Lo añado y el sistema lo que me va a dar es lo que es la probabilidad y consecuencia. Poco probable, no es mortal, vamos a ponerla que puede ser grave. Bien. Y establecemos controles. En este caso puede ser, por ejemplo, las paradas activas. Entidad, aquí vamos al control, puede relacionar control existente, EPP, formación, plan de capacitación, vigilancia. Entonces en este caso le vamos a llamar paradas activas, ¿vale? En este caso debería ser un plan, pero no me voy a poner tan específico ahora. La clasificación en este caso es un control administrativo, el tipo de control es preventivo, la frecuencia que se aplica puede ser diaria, ¿vale? Y esto me va a permitir a mí evaluar más adelante. El responsable lo identifica rápidamente, la mitigación es hacia la probabilidad, el tipo de mitigación es en el individuo y la evidencia en este caso es el plan de parada activa, ¿vale? Aquí le damos a aceptar y él carga toda la matriz de una sola vez. Fíjense cómo ahí respecto a esa actividad, pues se va realizando toda la carga de la matriz. Aquí me dice que es moderado y aquí están todo lo que es la evaluación de los controles y luego me permite hacer una evaluación de la efectividad de los controles. Si yo le doy valoraciones de la efectividad de los controles que sea coherente, bien, en este caso es apropiada, sí, tiene barreras, en este caso son administrativas, hay evidencia de su uso, puede ser que sí, vamos a poner que es eficaz para prevenir el riesgo, sí, y es eficaz para mitigar el riesgo, aquí le voy a poner que sí y aquí le voy a poner que no, para que veamos cómo tenemos los distintos niveles que puede adoptar este control, ¿vale? Ahí hay un nivel de eficacia del control, en este caso es razonable, no obstante, el riesgo residual llega a ser aceptable. Por lo tanto, no necesitamos plan de acción. De requerir plan de acción, nos llevaría a ese plan de acción.